Muy buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 23 de marzo. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana y es que sí, se obró el milagro y por fin este pasado sábado el Elche volvió a sonreír. Lo hizo por primera vez en este año 2026, venciendo a un rival directo como el Mallorca por la permanencia, pero eso sí, a lo Elche, con sufrimiento 2-1 y con un penalti fallado del Mallorca en el minuto 90 de partido. Veremos las imágenes, escucharemos también las declaraciones de Eder Sarabia y de Tete Morente, que fue protagonista con el segundo gol, el de la remontada ante el Mallorca, y también haciendo seguramente su mejor partido en el regreso al Elche Club de Fútbol. Y finalizaremos con tiempo de tertulia para analizar lo que dio de sí esta primera victoria del año, que vuelve a sacar al Elche Club de Fútbol de descenso y que ahora le deja desconectar con este parón por selecciones hasta el próximo viernes 3 de abril, que regresará a la Liga, en este caso en Vallecas, para el Elche Club de Fútbol. Estaremos con el narrador de esta casa, Miguel Ángel Barberá, y el aficionado del Elche, Guillermo Rodenas. Así que, como ven, alegría, menos mal, hoy ya sí, en este lunes, para arrancar la semana. Como decíamos, volvió la primavera, terminó el invierno, que ha sido frío, ha sido largo en el Elche Club de Fútbol, y en concreto 3 meses, porque si el 21 de diciembre del pasado 2025 el Elche conseguía su última victoria, el 21 de marzo, concretamente 3 meses después, el Elche consigue esa victoria 2-1 en casa ante el Mallorca. Era una finalísima por la permanencia ante un rival directo y donde el Elche Club de Fútbol sacó el arrojo que seguramente no había sacado a relucir en estos últimos meses. Ahí estamos viendo las imágenes de un partido donde Eder Sarabia no cambiaba el esquema, mantenía ese 3-5-2 y un Elche Club de Fútbol que no fue tan dominador con balón, pero que sí es cierto que llegó más que en otras ocasiones. Aquí estamos viendo una clara en la primera parte, centro de Germán Valera, y a punto estuvo Álvaro Rodríguez. Imagen de la segunda parte, donde llegaría el primer gol del partido, este que están viendo, de Pablo Torre, el futbolista del Mallorca, que recogía ese balón en la frontal y que lo ponía pegadito al palo en el 58, adelantaba a los mallorquinistas. Lo mejor, la reacción franjiverde no se hizo de esperar en este caso, y Tete Morente, que 5 minutos más tarde ponía al centro, lo recogía Rafa Mir, como ven, el rechace, y lo mandaba a guardar. 1-1 empataba el Elche, que a partir de ahí se vino arriba, y vemos esta jugada por la izquierda, Febas para Germán Valera, partidazo de ambos, y de carrilero a carrilero, Tete Morente, el gaditano, que llegaba como un auténtico tren de cabeza para culminar esa remontada y poner el 2-1. A partir de ahí hubo cambios, quitó Eder Sarabia a Rafa Mir y el equipo es verdad que se echó atrás para defender, y en el minuto prácticamente 90 de partido, en el 87, veíamos esta acción donde previsiblemente no había nada, pero el VAR llamó a Alberola Rojas y le dijo que había posible penalti de Pedro Vigas por mano. Y ahí estamos viendo esa acción donde precisamente el mallorquín, sin querer, todo se ha dicho, acaba golpeando con la mano, con el brazo extendido, y el colegiado, que tras la revisión en el VAR señalaba penalti. En el minuto 90 se volvían a aparecer todos los fantasmas, como por ejemplo en el día del Sevilla. Sin embargo, ahí lo estamos viendo al pirata, Vedat Murici quiso dejar el botín en el Martínez Valero, golpeando ese penalti y mandándolo arriba. Bien también Matías Dituro por no irse abajo. Ahí lo estamos viendo cómo le aguanta hasta el último segundo, no se vence, y eso hizo que el delantero la mandase arriba. Así terminaba el partido. Más allá del minuto 100 se señalaba el final del encuentro, y el Elche, que por fin, como decíamos, 3 meses después consigue una nueva victoria, la primera en este año 2026, y que le permite además salir del descenso ante el Mallorca. Lo único malo, por poner una pega, es que acabas ganando 2-1, ellos te ganaron 3-1 en Mallorca, y entonces el golaveras particular lo tienes perdido. Pero bueno, lo importante era volver a ganar, volver a recuperar esas sensaciones de la victoria, que los futbolistas se lo vuelvan a creer. Cuando terminó el partido estuvieron todos en un abrazo colectivo, donde se dejó entrever que la plantilla está más unida que nunca, también con el entrenador, y que tenemos esas opciones de nuevo de conseguir la permanencia.
Y además no fue lo único, sino que por primera vez en toda la temporada el equipo remontó un partido, que estaba siendo uno de los debes de este año 2026. En cuanto el equipo recibía un gol, ya no tenía capacidad de reacción, se mostraba de manera alicaída, bajaba los brazos y se acababa el partido. Sin embargo, en este partido recibió el gol en la segunda parte y tan solo 5 minutos después consiguió el empate y luego incluso le dio la vuelta. Y al final del partido, esos pequeños detalles, que ya saben que también marcan la diferencia, en este caso cayeron de cara para el Elche Club de Fútbol con ese penalti fallado en el 90 por Vedat Murici, porque de haber sido así y hubiera anotado el futbolista del Mallorca, otro gallo cantaría, pero sin embargo nos olvidamos de eso y lo importante es que el Elche vuelve a conseguir esa victoria. Son de los 29 puntos que tiene el Elche, 25 conseguidos en el Fortín del Martínez Valero, tan solo 4 lejos de casa, así que está claro que la permanencia seguramente va a pasar por el Martínez Valero y más teniendo en cuenta que recibimos a los rivales directos, al Valencia, al Alavés, al Getafe. En fin, en nuestra casa hay que hacerse fuerte para conseguir esa permanencia. Terminaba el encuentro y era el turno de Eder Sarabia, del entrenador de este Elche Club de Fútbol, cuestionado también en estos últimos meses, y es normal, porque los resultados no estaban llegando y que sin embargo el sábado pues tuvo esa sensación de tranquilidad, de coger aire tras conseguir esa victoria vital para este Elche Club de Fútbol. Comparecía en sala de prensa del estadio Martínez Valero y lo primero que hacía, con una sonrisa en la cara, como en él es habitual, pero en este caso pues con mucha más sensación de haberlo conseguido, hacía una valoración de lo que significaba esa victoria para el Elche Club de Fútbol. Creo que hemos visto un gran partido de dos equipos que, a pesar de que estamos ahí abajo, creo que hemos hecho muchas cosas bien. Sinceramente creo que hemos sido superiores durante más tiempo que ellos y seguramente podíamos habernos puesto antes por delante. Pero bueno, ha llegado ese gol después de una gran jugada nuestra y una finalización que han rechazado ellos, pues ese contraataque que han finalizado también, ¿no? Y aún así, pues otra vez el equipo, como os decía ayer, tiene la capacidad de 3 meses después, porque el invierno ha sido muy duro aquí en Elche, pues remontar con criterio, con fútbol, con juego. Bueno, otra vez parecía que la crueldad iba a volver a ser determinante por ese penalti. Pero bueno, en este caso ese detalle ha caído de nuestra parte, ¿no? Y luego pues bueno, sale la tensión de los últimos minutos intentando defender. Nos ha costado un poquito tener la pelota después de recuperación, que creo que ahí podíamos haber estado un poquito más desahogados, pero bueno, no es fácil y bueno, sobre todo pues muy contento por todos, por los futbolistas lo primero, por el club, por la gente, por vosotros, por la afición, y creo que muy importante por el momento en el que era, por cómo ha sido, por contra quién ha sido y por lo que les queda por delante. Ahí veíamos a Eder Sarabia, un tipo sonriente, y es que no es para menos, porque el Elche necesitaba como agua de mayo, aunque en este mes de marzo, esa victoria para al menos sentir esa sensación de que se puede conseguir y de que no era una quimera conseguir una victoria como hasta entonces estaba apareciendo. Como decíamos, en casa seguramente se tiene que cimentar esta salvación, son 25 puntos de los 29 que tiene el Elche, ahora mismo en esa 17ª posición, pero eso sí, a tan solo un punto del descenso. Hablaba Tete Morente también, futbolista que fue el protagonista seguramente del partido porque volvía a ser titular en ese carril diestro y actuó en el segundo tanto, marcando de cabeza su primer gol como franjiverde en este regreso. Hablaba del partido y también de cómo se encuentra a nivel personal, entrando ya de lleno en los planes de Eder Sarabia. Escuchamos ahora al gaditano Tete Morente. Sí, la verdad que era un partido muy importante, ¿no? Contra un equipo directo, 3 puntos de oro para nosotros, pero esto no significa nada, ¿no? Ya sabemos que el Elche pelea siempre hasta última hora y ahora tenemos que empezar solamente en la raya.
Sí, la verdad que después de estar, no sé, son 10, 11 partidos sin ganar, creo que era muy difícil darle la vuelta al partido cuando han metido gol el Mallorca, ¿no? Pero es lo que digo, el Elche pelea hasta la última hora, creemos en la idea del equipo, del míster, es lo que hemos hecho, ¿no? Hoy era un partido para hacer más daño por banda y gracias a Dios pues, hemos conseguido la victoria. Mi familia sabe todo lo que he hecho para volver a estar en Elche, ¿no? Era muy importante para mí este gol, sobre todo por el Elche, que también se lo merece, por demostrarle que estoy aquí para dejarme todo por esta camiseta. Y la verdad que es un gol muy, muy importante para mí porque es el primero que le dedico a mi hija y muy, muy feliz. El primer gol también para su hija, importante también que el futbolista gaditano coja confianza, porque a nivel mental ya sabemos que es imprescindible para cualquier futbolista si tiene el deseo, como lo tiene Tete Morente, de rendir bien y que le puede venir fenomenal al Elche Club de Fútbol en ese carril con el gol de Tete Morente como vimos este pasado sábado. Dicho esto, terminamos el tiempo de las noticias, pero no el mucho Elche, porque ahora tenemos tertulia, por fin, para valorar una victoria en este año 2026 con el narrador del carrusel deportivo local, Miguel Ángel Barberá, y también con el aficionado ilicitano Guillermo Rodenas. Así que una pausita y enseguida estamos con ellos. Aquí seguimos en el Mucho Elche de este lunes. Hoy, para ir terminando, es el momento de analizar, por fin, 3 meses después, la primera victoria del Elche Club de Fútbol en este año 2026. Llegó la primavera y también la sonrisa y la alegría al Martínez Valero. 2-1 ganó ante el Mallorca, rival directo por la permanencia, en un partido en el que, como no podía ganar el Elche si no era a lo Elche, de manera agónica, remontando por primera vez en toda la temporada y con ese penalti fallado por Murici en el minuto 90. Así que vamos a analizar, por fin, ya tocaba, la victoria en este año 2026, que de hecho vuelve a sacar al Elche de la zona de descenso y además teniendo esta semana para desconectar y descansar de cara al próximo viernes, donde el Elche, ya sí, el 3 de abril, tendrá que ir hasta Vallecas. Para hablar de todo ello ya tenemos por aquí a los tertulianos de esta tarde, que no son otros que el narrador del carrusel deportivo, Miguel Ángel Barberá. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Ya tocaba, ¿no? Pues sí. Yo pensaba que era el gafe ya, ¿eh? No, olvídate de eso. O sea, con el Elche Club de Fútbol no existen gafes. O sea, somos todos. Exacto, el Elche Club de Fútbol es esto, ¿no? Y ya tocaba, ¿no? Incluso ahí marcamos el 2-1 y se nota la ansiedad, ¿no? Se nota la ansiedad de que había que ganar por lo civil o criminal. Pero bueno, ya tocaba. Guillermo Ródenas, aficionado del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? ¿Nos hemos quitado ya un peso de encima, también a nivel mental? Yo creo que es la parte más importante de esta victoria. O sea, clasificatoriamente es cierto que salimos de la zona de descenso, pero yo creo que necesitábamos esta victoria para limpiar la mente y volver a ser un equipo un poco más reconocible. A mí el partido no me gustó especialmente, o sea, no fue un grandísimo partido de Elche, tampoco fue malo, un partido bastante igualado, creo. Cualquiera de los otros equipos pudo llevarse la victoria, no creo que hubo un dominador, salvo que el Elche sí tiene un poquito más la pelota. Me gustó que entráramos más por las bandas que en otros partidos, pero la sensación que te deja es... yo tuve un momento de déjà vu, ¿no? Me pareció muy parecido al partido contra el Sevilla, que lo tenías más o menos controlado y al final un penalti tonto, que podemos discutir también si lo es o no, se te complica. La suerte que tuvimos este sábado, es que Murici, pues, bueno, le aguantó muy bien Dituro, creo, y bueno, el balón se fue fuera y bueno, por fin la victoria. Sí, el Pirata se puede decir, ¿no?, que nos dejó el botín en el Martínez Valero con ese penalti, pero como decíamos, más allá de la victoria, que es verdad que ahora tapa cualquier cosa, las sensaciones es que Sarabia tenía que cambiar el esquema porque se venía pidiendo ese lateral y ese extremo que alternase de otra manera, pero sin embargo no lo hizo. Él mantuvo ese sistema con los 3 centrales, con los 2 carrileros, sin embargo, bueno, pues tuvo ese puntito más de llegada por banda. Yo creo que al final, además, creo que lo dice hasta Sarabia, ¿no? Hemos hablado, yo les he pedido y les he analizado lo que están fallando y ellos me han pedido que haga cosas. O sea, es un poco, lo dije, ¿no?, al final del carrusel, ¿no? Ellos sabían que tenían que llegar a un punto de encuentro, jugadores y entrenador,
Los jugadores hay en ciertos momentos que creo que no se han encontrado cómodos, encorsetados en el sistema de Sarabia. Creo que ha sido la primera vez que la posesión ha estado, y no es por ser pesado con la posesión, ¿no? Pero es que el Mallorca te daba el balón y tú no lo querías, porque el Mallorca te daba el balón, ¿vale? Es como que han hablado y han dicho, vale, tú quieres que tengamos la posesión, pero no debemos tener una posesión estéril, inefectiva. Si os disteis cuenta, no hubieron tantos pases en defensa como en otros partidos. O sea, entre Grafengruber, Vigas y Chus, yo contabilicé en esa zona menos pases, la mitad de pases que en otros partidos, ¿no? Entonces, no es que yo estuviera contándolo, ¿no? con las estadísticas que hay, ¿no? Entonces eso te dice muy a las claras que algo por lo menos sí que ha cambiado. Al principio del partido no lo sabíamos hasta que habló Sarabia, pero claro, cuando ya habla Sarabia ya te das cuenta de que entre ellos han dicho, mister, es que no estamos generando peligro. Es verdad que con el sistema de este pasado fin de semana, los tres centrales con Vigas, Vigas cae un poquito más a la banda izquierda para cubrir un poco más la espalda de Germán. Germán. Sí, pero Germán se ha visto más liberado. O sea, Germán ha atacado más por eso. Pero en la primera parte tenía demasiado espacio, ¿no? Porque un poco el Mallorca liberó su espacio, como decía Sarabia, y tuvo que venir en la segunda a rectificar a Alex Feba para ayudarlos en esa salida de banda. Yo, como decía un poco él, creo que me gustaría ver un 4-4-2 en el Elche. Creo que necesitamos liberar a los carrileros. De hecho, el gol, sobre todo el segundo, viene de eso, ¿no? Carril izquierdo a carril derecho. A carril derecho. Y creo que si tenemos que estar pendientes de las ayudas en defensa, los laterales no van a poder subir tanto. Entonces, de hecho, después Germán Valera acabó reventado el partido. No sé si tendrá algún tipo de lesión, pero dijo que era cansancio. No, dijo que era cansancio puro y duro. Me da esa sensación que me gustaría ver un poco más liberados lo que son las bandas y no tantos deberes en defensa como tenemos. Después en el Elche también la posición está de media punta interior, creo que no estamos encontrando al hombre, estamos metiendo a Neto, a Grady, pero no acaba de llegar. Ojalá Gonzalo Villar se sume, pero nos falta también ahí algo más. Sí. Y menos mal que tenemos a Alex Feba. No sé quién puede dudar de este chico ni de su profesionalidad. Nunca lo he hecho y además la gente lo sabe que siempre estoy con Alex Febas. Yo lo que vengo a decir es que es verdad que hemos ganado y nos lo merecemos y hay que disfrutarlo, pero yo tampoco he visto un cambio en el Elche Club de Fútbol. Era un poco lo que decíamos, un partido bastante igualado. Para mí el único cambio con respecto a estos últimos meses fue la reacción determinante de los futbolistas al recibir el primer gol. Porque en el resto de partidos hemos visto que en cuanto te han golpeado ya te has caído, y aquí sin embargo a los 5 minutos empatas el partido. Hay una diferencia, ¿vale? El equipo contra el Español recibe pero no se cae. Vamos a ser justos, ¿vale? Yo soy de los que me gusta pegar palos. Se cae contra el Villarreal y se cae contra el Madrid. Ahí sí, es como... Ellos tenían, yo creo, es mi opinión, no es información, pero bueno, sí que por lo poco que ellos transmiten, ellos tenían en rojo este encuentro. O sea, lo tenían en rojo, lo tenían marcado, fosforito, en rojo, como tú quieras. Era el partido. Y después del Español, que pasa lo que pasa, pues ellos deciden jugársela toda una carta al partido frente al Mallorca. Porque, como tú dices, reciben el gol, pero no los ves con ese impacto de no están allí caídos, ¿no? En ningún momento. Igual que contra el Español, vamos a ser sinceros, tampoco. Sí que es verdad que fuera de casa, cuando recibimos... Es lo que te iba a decir. Nos venimos abajo... El Elche en casa es otra cosa. Pero vamos a ser... Y yo intento ser positivo, y lo he dicho, la permanencia pasa por casa. Totalmente. Es que tú aquí recibes al Valencia, recibes al Alavés, recibes al Getafe, recibes a equipos que es que prácticamente te pueden dar la permanencia. El Atlético de Madrid. Igual lo tiene hecho todo. No sé, te digo, es que igual llegas a un momento que yo creo que con 3 victorias más y un empate son 40 puntos. Sí, hay que llegar. 3 victorias y un empate son 40 puntos. Yo creo que de 40 puntos el Mallorca este partido le deja muy tocado, ¿eh?
El Mallorca, a ver, ya venía tocado. Es que seguramente los futbolistas más también determinantes del Mallorca no estaban, ni Jan Virgili ni Mojica, y sin embargo Lubumbo te dio la tarde en esa banda, además emparejado, como decíamos en el partido, con Pedro Vigas. Al final por velocidad se lo llevaba fácilmente, y es lo que yo digo, para mí el Elche se acaba salvando porque Murici te falla un penalti en el 90, pero a mí Sarabia no me gusta. Una vez más, no me gusta que espera al minuto 63 hacer el primer cambio y luego el cambio defensivo, que lo comentamos en directo, de Rafa Mir, de quitar a un delantero y quedarte con un solo delantero para permitir a Valien y a Raillo, a los dos centrales del Mallorca, conducir prácticamente hasta tu área y ya quedarte metido en tu prácticamente área durante los últimos 15 minutos, que eso que genera, que te lleguen centros y en una de estas haya un penalti. Sí, pero tampoco el Mallorca aportó mucho mayor peligro, ¿eh? Y a mí me gustaron los minutos de Tete Morente delantero centro también, aportando al equipo y dando esa casta y un poquito de lo que necesitábamos. Tampoco sabemos cómo de cansado estaría Rafa Mir, y ya no tenía más delanteros, porque no fue Andrés Silva de la partida. Entonces, bueno, el Elche, este partido al final había que sacarlo como tú decías, como fuera. Sí, no, total. Se sacó, punto. Que se podría haber empatado por culpa de ese penalti, insisto. Me gustaría valorar también un poco la clase de penaltis que nos pitan a nosotros. Sí. Es un penalti moderno. Es un penalti moderno. Para mí lo es. A ver, Adrián, es un penalti moderno. Ajá. O sea, este tipo de manos hace 3, 4 años no se pitaban. No se pitaban. Porque no es que ocupa espacio, es antinatural. ¿Que es anti qué? Antinatural será para usted, que puede estar así recibiendo protestas, pero un defensa cuando Mira, vas aquí a chutar, lo vamos a ver ahí. es que tú vas a chutar y tú necesitas mover el brazo. Es que O sea, no es antinatural. Que ocupa un espacio, coño, con perdón, es que el cuerpo ocupa siempre un espacio. Ahí está. Yo entiendo que se pite, pero es un penalti, lo que dices tú, es un penalti de VAR, un penalti moderno, un penalti que si no existiera esa tecnología sería imposible de pitar. De hecho, ningún jugador del Mallorca nadie protesta. No, nadie lo protesta. En el directo ni Alberola tampoco lo ve, es el VAR efectivamente el que le llama. Yo le daría una vuelta al tema del VAR y me gustaría que fuera un poco como se hace en primera ref, que seas tú el que solicites que entre, que no entre por cualquier cosa. Porque estamos mal acostumbrando también al arbitraje a que no arbitren al final, o sea, esperan al VAR. A que ya esperes al VAR, ¿no? Ya tengas el salvavidas. Es que hay el gol del Elche, el gol de Rafa Mir. Sí, con la posición de Dian. O sea, cuando ves que está revisando el VAR, ostras, que el balón está por delante. Sí, que claro, que ya no hay más. Que tienes que revisar. Sí. ¿Qué quieres? Encontrar que a ver si por un frame. Es que no me cabe otra. Que vale, que hay que revisar todos los goles. Vale. Pero es que el balón está por delante y claramente. Hay que esperar 2 minutos a que den el gol. O sea, esto es artificial. O sea, el fútbol de hoy en día es artificial. Yo he vivido el fútbol de otra manera, y hace 5 o 6 años, joder, es que era, marcabas un gol, te venías arriba, si no, yo me a mí me enseñaron a mirar al linier. Exacto, mirabas al auxiliar, si corría hacia el centro del campo, era gol. Exacto. O sea, yo he estado narrando muchísimas veces y marcaban, sí, cantaban el gol y te fijabas en el auxiliar. Ahora es que ya no te puedes fijar en nada. Si yo me acuerdo que me dices tú, Adrián, en el carrusel, espérate que fuera juego, no me jodas, después de dejarme la voz. O sea, ¿cómo lo pasamos ahí, madre? O sea, te quiero decir, es que empezamos a ser algo artificial, algo que ya no te genera... Ya no puedes ni celebrar en el momento con el entusiasmo porque dices, espérate que es que luego me lo van a quitar. Antonio Valcárcel siempre me dice, es que tú te fijas mucho en el fútbol americano, cojamos las cosas buenas, que tú también lo has comentado. Fútbol americano tiras el pañuelo rojo y pides un review. Si tienes 2 reviews, uno en la primera parte, en los 2 primeros cuartos y otro en los 2 segundos cuartos. Si tiras el pañuelo rojo y es acierto tuyo, lo sigues manteniendo. Que es igual que, si es que, un poco el tenis, ¿no? El ojo de halcón también. Sí, es lo mismo que también en primera federación. Creo que si aciertas Exacto, lo sigues manteniendo, sí. Y si no, no. En primera federación el problema es que no hay tantas cámaras, pero en primera división, en segunda, con todo lo que hay, yo creo que tú seas el que solicite, oye, mírame esta acción porque no lo tengo claro. Me parece más lógico que entren de oficio en esta jugada. Pues sí, como tú dices, es penalti, pues vale, pero ¿qué intención tiene Vigas de va a despejar, va a despejar y falla? Despeja, falla y ahí es cuando... Si no falla no hay penalti, o sea, es que tampoco lo vas a intentar. No,
la jugada no cambia tampoco porque te roce el balón en la mano. Es decir, al final la despeja el que estaba al lado y la habría despejado igualmente. O sea, no le veo tanto sentido a ese tipo de penaltis. Coincido contigo, es lo que se pita ahora, pero es un penalti de VAR que, no sé. Igual que te digo, el penalti lo falla Murici, pero tiene mucha culpa Dituro. O sea, yo te lo dije en Carrusel, aguantar lo que aguanta Dituro, que no se cae al suelo. Que Murici también dice, hostia, es que este tío no se va al suelo, ¿dónde la tiro? Con el 1,90 m y pico que se te aguanta hasta el final Es ahí. que se aguanta hasta el Y la final. tentación en un penalti de 1 minuto 90 es reventarla al centro. Sí. O sea, Sí. y entonces yo creo que él esperaba que se venciera. Sí. No se vence, Ya, Y no, te entran las dudas, lo tiras arriba y la tira fuera. Que vamos a ser también claros, tío, es que habíamos tenido muy mala suerte estos 3 meses. Hombre, el día del Sevilla fue esto. Exacto. En el Sí, 80 y algo con el penalti. pero de Álvaro. otro penalti así, otro penalti Sí. artificial Sí. y otro penalti de VAR. Bueno, pero fíjate, ese penalti de Sevilla por lo menos Aún sí que hay- modifica un poco la jugada, ¿no? Porque te para, ya no sigue, ese centro sí. no va. Pero aquí, quiero decir, si es penalti, el reglamento en la mano es penalti. Pero lo veo, no sé. Sí. Creo que se necesita algo más. Es una pena muy grande. Es una falta demasiado grande como para lo que ocurre en realidad y la poca repercusión que tiene en esa jugada después. O sea, cuando es un despeje y fuera, se acabó. Brotes verdes, decíamos, la reacción del equipo, el sobreponerse a ese gol y luego Tete Morente fue protagonista con el segundo gol, seguramente el mejor partido desde su regreso. Para mí sí. Para mí, yo creo que no lo hemos visto porque no nos dejan ver prácticamente los entrenamientos, pero yo creo que ha habido trabajo específico físico con Tete. No es el mismo Tete que hace 2 semanas, que hace 3. Empieza a recuperar o a ver el perfil del Tete que todos conocíamos y por el que todos apostamos. Yo por lo menos apuesto por ese Tete. Estuvo bien defensivamente, estuvo bien ofensivamente, incluso hizo un par de jugadas que dicen, joder, el bailador vuelve, el bailador vuelve a bailar. Sí. Es verdad que hay que pedirle un poquito más en cuestiones defensivas, pero claro, es que también tienes a Buba. El día que quieras defender tienes a Buba y el día que quieras atacar tienes a Tete. Ojalá jugáramos con los dos. Claro, ese es Eso será un 4-4-2. El sueño es que tenemos, yo creo que el 90% O sea, para mí, para mí es Buba, Chus, Afengruber y Vigas de lateral izquierdo. Yo no te digo ni Pedrosa ni Petrot, O Petrot. O Petrot, es que tengo. Déjalo en el banquillo. ¿A Petrot? Si tú dices de gaffer, ¿no? Sí. Tú lo ves gafe. Pero hostia, vale, por las estadísticas. Pues yo las estadísticas, ningún partido que ha jugado titular Petrot se ha ganado. Juegan hoy en el banquillo, victoria. Pobre A mí hombre, lo ha hecho mal. no me ha Joder, disgustado, ya, pero Petrot, está ahí, no me ha tío. Ya. Pues, si fuera a decir, Carlos Clerc no habría jugado. Es También verdad, le es pasó, verdad, también eso le es pasó. Al final ya rompió el gafe el pobre, ¿no? Eso es verdad. O sea, a ver, yo a Petrot, para mí es un buen jugador. Un jugador que hace plantilla. Sí, se ha sabido adaptar también como central, que vino como lateral. Sí, y yo lo quiero en mi equipo. A ver, esto es un poco coña, ¿verdad? Tampoco voy a... Pero yo lateral izquierdo, es que Vigas te corrige, Vigas te saca el balón. Yo es que a Vigas no lo veo de lateral. Es que el otro día precisamente lo vimos cuando tenía que caer con Lubumbo. Pues tira de Pedrosa. Sí, Pedrosa. O sea, hay que ver qué tal está Pedrosa, claro, porque la moto parece que no arranca. No arranca de todo. A mí lo que me gustaría ver no sé quién pondría detrás en la banda izquierda, pero sí que me gustaría ver a Varela más liberado. Claro, es que es un 4-4-2. Sin tener que defender tanto, intentando incidir en el área. Ya te digo, creo que Febas viene un poco a ayudar. En la segunda parte, sobre todo, sufría mucho Pedro ahí con Lubumbo. De hecho, el gol de Pablo Torre viene porque Lubumbo llega ahí, ¿no? A esta línea de fondo. Entonces sí, es un poco lo que dices. A ver, Lubumbo, pues porque no tenemos velocidad en la banda izquierda, pero tampoco técnicamente es un jugador justito, o sea, sí, muy veloz, rápido. muy veloz. Claro, pero con un extremo que no tengas tanta velocidad, bueno, yo creo que Valera tiene la suficiente como para encarar y irse, es lo que le faltó. Y Tete, por lo que decías también, volviendo un poco a ese tema, creo que necesitamos que esté, como tú dices, pues el Tete potente del que se hablaba en la otra época. Alguna acción buena, ¿no? Hizo una acción que se fue, se cayó y aún así consiguió sacar el centro. La verdad es que bueno, Tete es muy espectacular. Y si recuperamos esa versión, ojo, porque tenemos dos bandas bastante potentes, ya te digo, para mí necesitamos ayudarlos con laterales al uso. Y José ni se le vio, ¿eh? Es que a ver, es que tienes a Tete, es que tienes a Buba, es
que José a lo mejor no estaba para jugar. Hombre, y como carrilero con ese sistema, ¿no? Es que yo no lo veo para 90 minutos. No. No, pero el otro día ni para 20. Ya, Que sí pero, que venía pero, utilizándolo pero, esos pero 20, tenías a Buba. 25. Y al final lo único que hace, que sí, que nos pueden mandar, como tú decías, y yo también lo digo, los mensajes de que hay que defender. Pero es que realmente había que defender. Es que es lo que hay que hacer. Es que los cambios del otro día eran eso. Yo ¿no? creo- Pues yo creo- Aldo, te iba a comentar. Buba, Y yo creo que decide meter a Tete de Delantero. falso 9, porque le quedaba físico, porque si os dais por cuenta... cazar una contra. Sí, no, y sobre todo por presionar, si os dabais cuenta, Sí. Tete iba a presionar la salida y al Mallorca le costaba. Rafa viene de la lesión, no ha cogido aún el ritmo que necesita. Álvaro recibió por todos los lados. Como siempre. O sea, yo... Le falta marcar a este chico. No, aparte, Qué Adrián, no podemos castigar a ciertos jugadores por protestas nimias y porque repartan lo que quieran repartir, no se enseña ni una amarilla. O sea, Álvaro recibió faltas. ¿Estás hablando de un tal Samu? Sí, Samu Costa que se fuera sin... No sé si fue con una tarjeta amarilla, Creo que al final. pero al final. Pero Samu Costa, o sea, ya no solamente cuando ha jugado en el Mallorca, cuando ha jugado en Almería, ese chaval no es un cartero, es peor que un cartero, reparte todo lo que tiene que repartir. O sea, tío, los árbitros saben quién son cada jugador. Como eso decía, ¿no? El año pasado con el partido de Huesca, de Sarabia, que los conoce y tal, pero Claro que los conocen. no parece. Y somos el Elche también. O sea, es que yo ayer cuando veía cómo le dan explicaciones Al Madrid, al Madrid, y al Sí, Atlético. el colegiado, ¿no? es que me imaginaba a Eder No, Sarabia pidiéndolas y recibiendo la expulsión directamente también. Es, Sí. es algo... Y no nos pasa solamente al Elche, también al Mallorca, supongo, aunque ha estado favorecido por árbitros un poquito en las últimas jornadas, pero todos los que estamos ahí abajo lo pasamos muy mal con el Y tema. una cosa, el nivel del Mallorca, terrible, ¿eh? No, flojito. O sea, el primer gol, Sí. o sea, ese despeje no lo hace ni mi sobrino, ¿eh? El Elche algún día también lo puede hacer, ¿eh? Sí. No, y lo hace. No, pero yo digo, el nivel, o sea, el nivel Es realmente... que el nivel del Mallorca en general era flojito, por eso está ahí, ¿no? Exacto. Por eso yo decía que al final el Elche sí acaba ganando de la manera un poco en la que gana y que sí que hay que celebrar esto, pero hay que seguir manteniendo el foco en que hay que mejorar si quieres salvar la situación. También somos unos flanes, los equipos que estamos ahora mismo ahí abajo. Es que ahora te está jugando mucho. Es que te juegas mucho, es que no es lo mismo estar... los que se juegan UEFA o Conference League, bueno, estar un año en Europa o no, bien, pero la diferencia Como el entre Celta, estar ¿no? en- Por ejemplo, claro, con el Alavés, Pero ¿quieres el decir? Celta... Déjalo, me increíble, calientes. increíble. Me la has puesto ahí votando. Ya, pero es que me calientas y luego digo cosas que... Bueno, hay mucha diferencia entre entrar en primera división y en segunda el año que viene. Entonces, los equipos nos jugamos muchísimo. Muchísimo. Se Y juegan, ahora- se juegan tanto los jugadores como las entidades. Sí, sí, todos. Y yo creo que cuanto más seriedad, por ejemplo, el Levante, yo creo que ha tenido lleva unos buenos 2 meses y está sacando cabeza. Y quiero verlo si la acaba sacando. Porque el Levante no tenía nada. Pero ahora empieza a tener algo, habrá que ver cómo juega con esa tensión. Y ahora está también. Carlos Espí, que no sé si lleva 6 goles en los Es últimos increíble. partidos, que se está destapando, ¿no? El canterano. Por cierto, decía lo de el Celta Alavés, para quien no lo sepa, 3-0 iba el Celta ganando el Balaídos, 3-4 acabó la cosa ganando el Yo ese Alavés. partido... Menos mal que No. hemos ganado esta semana. Sí, ¿eh? sí. Sí. El Levante gana, el Alavés remonte y gana también. A ver, yo veo fuera del descenso final de temporada el Levante y al Elche. Bueno, yo lo firmo. Yo Sí, lo sí, veo. yo también. Mientras esté fuera el Elche, No, pero lo veo y a ver, ahora mismo se mete en un lío el Mallorca, que no ha salido de él. El No, Sevilla está el cerca, Sevilla- lo que el pasa Sevi- es que el Sevilla siempre lo de... El es el Sevilla. Sevilla. tiene un Sí. calendario terrorífico, ¿eh? ¿Quién? El Sevilla. Sevilla, por eso digo. Sevilla es que- tiene un calendario terrorífico. Y el Alavés uf. tampoco lo tiene cómodo, ¿eh? Y es un equipo, claro, es un club que no sabe manejarse en esa situación. No, el ahí año está la pasado ya lo cosa pasó muy mal, tensa. ¿eh? Y Entonces, el Mallorca tampoco sabe manejarse en este tipo de situaciones. Es que por eso digo que... Pero Mallorca sí que yo le he visto un cambio desde que ha llegado de Micheli. No es que sea un Mallorca estupendo, pero yo sí que le veo oportunidades. Se ha sacado, creo que perdió aquí, pero llevaba como... Llevaba 4 de 3. 6. 4 puntos de 6, sí. No está mal, cuidado. Pues no sé, es que va a ser una lucha encarnizada. Yo al Elche tampoco lo veo muy por encima del resto de los que estamos No, ahí a día de hoy- abajo. Tenemos una ocasión
buenísima el viernes día 3 de meter al Rayo en La ese. pelea. De hecho, En la lo lucha, pasaríamos si le El Rayo, ganáramos. el Rayo tiene un comienzo de Semana Santa que eso sí que va a ser un calvario. Más la Conference. No, con la Conference, tío, es que Conference. tiene en 2 semanas 4 partidos. Por eso digo que Una partida justa, ¿eh? tenemos una oportunidad de oro de meter al Rayo y por fin ganar un partido fuera de casa. Eso se iba a preguntar, ¿es buen momento ahora el parón, precisamente cuando ganamos? Pues yo creo que un poco sí, porque creo que todos, incluso la afición, necesitamos despejarnos un poco, olvidarnos un poquito del fútbol, volver a la selección en todo caso, y yo creo que olvidarnos un poco de toda esta tensión que hemos pasado este invierno tan largo que decía Sarabia. Yo creo que nos va a venir bien. De hecho, veo más lo contrario. Cuando pierdes sí que necesitas jugar inmediatamente, porque ahora que has ganado incluso vas a saborear esta victoria 2 semanas, no nos viene mal. Sí, no, y yo también te diría, yo sabes que soy muy de mini pretemporadas, siempre lo digo, ¿no? Eso de las mini pretemporadas a mí no es que me molen, es que creo que es necesario, ¿no? Ahora ya desde la tranquilidad que te da la victoria, de haber roto el Malfario, tienes 2 semanas para preparar un partido. El Rayo no tiene esa posibilidad porque, si no me equivoco, esta semana ya tiene Conference, por lo tanto no tiene parón. No sé si esta o la otra, no lo sé seguro. Imagino que pararán por el tema de la selección. Sí, creo que es la próxima. Tendrá que ser la próxima, Sí, ¿no? la próxima De Semana Champions, Santa, que creo seguramente. que hay el Jueves Santo, miércoles Santo, hay jornada europea. Entonces, a ti sí te da tiempo a preparar ese partido. Aunque me extrañaría que fuera la semana próxima, porque jugar viernes... No, es el jueves 9 de abril, después de jugar contra el Elche. Pues nosotros tenemos una oportunidad ahora muy buena de hacer una mini pretemporada, de preparar ese partido a conciencia, de saber que ese partido está en rojo para ganar por fin fuera de casa, y que ese partido, esa posible victoria, aleja muchos fantasmas. Sí. Sí. Empieza a alejar muchos fantasmas, y luego, si no me equivoco, recibes a la vez, ¿puede ser? Sí, en casa. Joder. No, Valencia. O Valencia. Sí, que es la famosa Es verdad, la jornada falsa de retro, la falsa Exacto, retro. la retro, la retro. No, falsa retro. Pasa retro. Falsa retro. Me estás contando. Camisetas retro y son todas de... Retro. Eso han dicho retro. La del Elche, tío, ¿qué os parece? O sea, ya, Joder, pues ya que hemos ganado, vamos a hablar de cosas... Cambia el escudo, ¿no? No, lo ponen como antiguamente A ver, se... la franja sí que va al pecho, que es como se silaba. Yo creo que han intentado hacer una similar a la de los años 60, lo que pasa que con la publicidad, y que me perdonen Sí, pero... la gente que pone el dinero, pero con la publicidad se pierde toda esa esencia. No sé, yo igual habría apostado más, si hacemos una retro, que digan la década, a lo mejor es más chulo, ¿no? Vamos a hacer una de los 80 y que todos hagan eso, porque por ejemplo el Levante creo que se ha ido a hacer un homenaje al Cabañal, Sí. que fue un... A ver, lo de Macron, a ver, han habido 3 marcas que para mí se la han sacado. O sea, Sí, el por sombrero. supuesto, han sacado la camiseta. El sombrero, ¿vale? Macron, que me da igual nombrarlo, Sí. porque ha hecho cosas muy chulas. Adidas también ha hecho cosas chulas, la del Real Zaragoza y la del Sevilla para mí son una auténtica pasada. Y yo me saco el sombrero con capa. O sea, la del Real Valladolid, eso es una pasada. O sea, eso sí que es tirar de los ancestros del Real Valladolid. Yo he visto cosas en redes muy chulas, generadas por IA, que hubieran sido molonas, pues incluso el nuevo patrocinador, la camiseta de guantitos, con el guantitos, porque bueno, es histórico, ¿no? sí. Incluso con las tiras de Kelme, con el símbolo de Nike, y hostia, esa hubiera sido, yo te digo que baten récord de ventas. El problema es que Que a Nike se las... es que Nike no te hace Que eso. yo Bueno, soy muy en realidad mal- no es Nike, soy muy mal hablado, son pero a los Nike se la da intermediarios igual. lo que lo hacen, entonces tampoco tienen muchas... Díselo a Mallorca, Bueno, Mallorca le han hecho una cagada, pero monumental, tío. Sí, hay algunas camisetas que no tienen sentido. El Atlético de Madrid ha sacado una que había sacado hace 2 Hace años. nada, o sea, sí, la verdad es que El Nike. Barça igual. El Barça ni ha sacado. ni el Nike, lo de Nike. Nike. Básico. Nike. Es muy básico. Sí, a mí la verdad que, como decías, las de Adidas sí que me han gustado muchísimo. La de Zaragoza y la de Sevilla son una pasada. Una pasada, tío. Y la del Valladolid, bueno, pues es que te hacen Eso sí revivir que es aquello. Yo vi a Valderrama tocándole a mí cuando vi la camiseta. No, Nietzsche la Valderrama, ¿no? al revés. Que Valderrama se pone así y se mira y dice, Cierto. ¿tú qué? El cambio de factores acelera un poco el producto. Pero fíjate, y un poco, ¿no? Porque, como os decía, ¿no? El fútbol de hoy en día es que no tiene nada que ver. Es que eso pasó desapercibido, no pasó nada, todo el mundo hubieron risas.
Eso Ojo. está pasando hoy Ojo, y hoy son hoy. partidos de sanción. Hombre, el otro día era el del Getafe, ¿no? Que se lo Sí, hizo sí, a- AMCA. Es verdad, es O sea, verdad. por eso te digo, es que ha cambiado tanto el mundo, el fútbol y la sociedad. El mundo, en general. Sí, sí, que es que esto, nosotros nos reímos porque lo vimos en su día, o yo era más mayor que vosotros supongo, y lo vi en su día y te hizo gracia, ya no hace gracia. Estas cosas ya no hacen gracia, estas cosas ya, pues eso son partidos de sanción. Sí, sí. Aquí ya no. Y ha cambiado todo tanto que es que el fútbol ha cambiado, es que lo del VAR, joder, pues sí, yo me acuerdo de un penalti, pues, esto es que yo era muy chiquito, imagínate vosotros, un penalti que pita Guruceta al Madrid en el Camp Nou frente al Barça, Sí, 5 metros. 5 metros fuera del área, y el tío va volando, no sé si era Santillana o quién era, va volando y cae, o Juanito, y caen dentro del área, penalti. Hostia, pues eso era fútbol, ¿no? Luego llegabas, no yo porque La era picardía esa, la ¿no? picardía, ahora ya no Pero- puedes pero tener. yo, volviendo un poco al tema, pero yo para esos casos en particular sí que veo Sí, bien, sí, o sí. el codazo de Tassotti en su momento en Buah, el Mundial que de yo Estados pues no Unidos lloré yo aquel a día. Luis Enrique, y yo. Eso sí que está bien que lo corrija. Ahora, el penalti que vimos que el el penalti otro el día, otro por día- ejemplo, donde nadie se está quejando, Es donde un no penalti interfiere moderno. para nada, que es involuntario totalmente, que entiendo que lo puedes pitar, pero... Es un penalti moderno, tío. Pues sí. Alberola dijo aquello de Next, como lo comentamos el otro Buah, día. lo de Next, que es que vosotros... Lo de Next, ¿eh? ¿Ves? Igual que yo soy Claro. viejo para algunas cosas, para otras que ya me habéis pasado a mí en Claro, eso. eso es la edad, pero bueno, habrá que esperar, como dice Alberola Rojas, a la siguiente semana, el próximo viernes, pero al menos nosotros estaremos sonriendo y contentos hasta entonces, ya de conectar un Exactamente. El poquito. próximo fin de semana no vamos a perder, seguro. No, eso seguro, ¿eh? No Ya era sufriremos, hora, ya no era hora. sufriremos a lo Elche. Miguel Ángel Barberá, narrador de esta casa, Un gracias abrazo, Adrián. por estar con nosotros. Guillermo Rodenas, Muchas aficionado, gracias. gracias por estar. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes. Por fin, llegó la primavera, llegó el sol también al Martínez Valero y el Elche que consigue sumar de 3 por primera vez en este año 2026. Recordamos salir del descenso y ahora tiempo para desconectar, oxigenarse y descansar de cara al próximo viernes 3 de abril que vuelve la Liga Española y donde el Elche jugará en Vallecas para intentar, ¿por qué no?, ahora que venimos ya con esta victoria, conseguir también la primera a domicilio de toda la temporada. Eso será más adelante. Nosotros de esta manera finalizamos el Mucho del Elche de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana martes aquí en Mucho Elche.